Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la séptima y última clase de microbiología dentro del cursado de defensa. Básicamente, hoy lo que vamos a hacer es una integración de contenidos. La idea es que para llegar a esta clase ya hayan incorporado los conceptos de respuesta inmune adaptativa, celular y humoral, y obviamente respuesta inmune innata. Realmente esta clase a mí me gusta mucho porque es una integración de todo lo que uno viene viendo de inmunología y sirve un poquito como para actuar como una bisagra entre lo que es lo básico y lo clínico. Les recomiendo mucho el capítulo 15 del ABAS, ¿sí? O fíjense, quizás la última edición, en la última edición quizás no sea el capítulo 15, pero el título del capítulo es Inmunidad antimicrobiana o Inmunidad antiinfecciosa. Ese capítulo se los recomiendo. Yo les había dicho al principio que el libro que yo les recomendaba como de cabecera para inmunología era el Feinboim, pero para todo lo que es esta clase les recomiendo el capítulo de Lavas, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es charlar acerca de cómo nuestro sistema inmunitario se va a defender frente a determinado grupo de microorganismos. Bacterias extracelulares, bacterias intracelulares, virus, hongos y parásitos. Bueno, en términos generales, bueno, nosotros ya sabemos que la respuesta inmune innata ofrece una respuesta inicial, ¿sí? Se encarga de lo que es la defensa inicial, el primer contacto con el microorganismo, mientras que la respuesta inmune adaptativa es más potente y más sostenida, ¿sí? Pero hay algunos microorganismos que van a ser susceptibles a los efectos de la respuesta inmune innata. O sea, que con la respuesta inmune innata ya voy a ser capaz de eliminar a algunos microorganismos, ¿sí? Y eso es muy copado, es muy interesante, porque me ahorra un montón de tiempo y me ahorra un montón de energía, ¿sí? Ahora, van a haber microorganismos que han evolucionado para adquirir resistencia a la respuesta inmunológica innata, por lo que la protección frente a ellos depende sí o sí de la respuesta inmune adaptativa. Y el ejemplo típico es Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es lo que pasaba con Mycobacterium tuberculosis frente a un primer contacto con ese microorganismo? ¿Sí? Vamos a hacer una integración de todo lo que venimos viendo acá en defensa y que es algo muy importante. Yo contacto por primera vez con Mycobacterium tuberculosis y soy una persona no vacunada. ¿Qué va a pasar en mi pulmón? Que es el sitio, digamos, por la vía aérea va a entrar Mycobacterium tuberculosis, entonces a nivel del pulmón se va a generar una alveolitis, que plantean las docentes de anatomía patológica. ¿Y por qué se genera esa alveolitis? Básicamente porque los neutrófilos y los macrófagos, que son las células de la respuesta inmune innata, van a tratar de contener, van a tratar de erradicar a ese microorganismo y no van a poder hacerlo. Entonces, para tratar de erradicarlo, ¿qué le van a tirar? Le van a tirar enzimas proteolíticas, radicales libres y un montón de enzimas que tienen como idea dañar al microorganismo, pero terminan dañando nuestros tejidos todas esas enzimas, ¿sí? Entonces, a mí no me conviene no estar vacunado, porque si yo no estoy vacunado, la activación de la respuesta inmune adaptativa, en el caso particular de Mycobacterium tuberculosis, tarda entre 3 a 4 semanas. Es un montón de tiempo y durante esas 3 a 4 semanas la respuesta inmune innata, o sea, los macrófagos y los neutrófilos van a estar tratando de eliminar a ese microorganismo, fallando en el intento y dañando mis tejidos, dañando mis alvéolos pulmonares al tratar de erradicar el Mycobacterium tuberculosis y fallar encima. Y como si eso fuera poco, le doy la oportunidad a ese Mycobacterium tuberculosis de escapar de ese foco inicial y diseminarse a través de la circulación sanguínea en otros tejidos como por ejemplo las meninges, ¿sí? Lo cual, por supuesto, que no es la idea, ¿sí? ¿Y por qué logra escapar Mycobacterium tuberculosis de ese sitio inicial, de esos macrófagos y de esos neutrófilos iniciales? ¿Por qué logra escapar? Porque tiene mecanismos de virulencia, factores de virulencia, que le permiten burlar la respuesta inmune innata, ¿sí? Entonces, fundamental la adaptativa. Pero ¿qué pasa? En el caso particular de MTBC, tarda un mes en activarse la adaptativa, si una persona no está vacunada. ¿Estamos? Por eso hay que vacunarse. Porque si yo me vacuno y contacto con Mycobacterium tuberculosis, rápidamente genero un granuloma, ¿sí? Rápidamente logro la activación de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Una célula dendrítica que va a llevar, ¿sí?, el antígeno de Mycobacterium TBC a un ganglio linfático, se va a activar linfocitos TCD4, ¿sí? Se van a diferenciar en el perfil TH1 y esos TH1 van a favorecer la formación del granuloma. ¿Qué me conviene? Que todo ese proceso se produzca
rápido dentro de las 48-72 horas desde que me infecté con Mycobacterium TBC, o me conviene esperar un mes? Obvio que me conviene que sea rápido, ¿sí? Porque así logro contener en un granuloma a ese Mycobacterium y evito que se disperse, ¿sí? Entonces, la vacuna BCG, ¿previene la infección contra Mycobacterium TBC? No la previene. Ahora, ¿qué es lo que hace? Previene las formas diseminadas, entre ellas la meningitis tuberculosa. ¿Estamos? Porque una persona vacunada que contacta con Mycobacterium TBC no necesita esperar un mes para que la respuesta inmune innata, adaptativa, se active. Bueno, y eso es básicamente lo que dice en el último párrafo. En muchas infecciones, la lesión hística y la enfermedad pueden deberse a la respuesta del huésped frente al microorganismo y a sus productos más que al efecto del propio microorganismo, ¿sí? En realidad, Mycobacterium tuberculosis es un bicho que no es altamente patógeno. Lo que sí tiene muy bien desarrollados son los mecanismos de evasión de la respuesta inmune innata, ¿sí? Así que bueno, tiene alta persistencia, pero baja virulencia en realidad. Bueno, ahora para arrancar vamos a hablar acerca de la inmunidad frente a las bacterias extracelulares, ¿sí? Frente a las bacterias extracelulares. Bueno, estas bacterias se replican por fuera del huésped, por supuesto, y su acción patógena se produce a partir de dos mecanismos fundamentales. El primero es la reacción inflamatoria en el foco de infección, y el segundo es mediante toxinas. Bueno, ¿cómo va a actuar la respuesta inmune innata frente a una bacteria extracelular? Bueno, activando el complemento, ¿sí? El complemento se puede activar por vía alterna, o sea, directamente al reconocer al peptidoglicano y al lipopolisacárido, por ejemplo. ¿Por qué nuestro organismo los reconoce y activa el sistema de complemento frente a estas moléculas? Porque son moléculas ajenas, ¿sí? Rápidamente esas moléculas van a ser identificadas como extrañas. Ninguna célula humana tiene lipopolisacárido. Ninguna célula humana tiene peptidoglicano, punto, ¿sí? Lo reconocemos como extraño y activamos la cascada del complemento por vía alterna. Recuerden que la cascada del complemento tiene 3 vías de activación y la más rápida es la vía alterna, ¿eh? O por vía de las lectinas, ¿sí? También. ¿Por qué se va a activar la vía de las lectinas? Porque hay bacterias que tienen manosa en su superficie. ¿Qué es la manosa? Un glúcido. Un glúcido que no existe en la célula humana. O sea, sí o sí es ajeno. Sí o sí es extraño. ¿Estamos? Bueno, ¿y cuáles van a ser las consecuencias entonces? Las consecuencias de la activación de la cascada del complemento, como ustedes ya habrán estudiado en la primera clase, opsonización, potenciación de la fagocitosis y de la respuesta inflamatoria y formación del complejo de ataque a la membrana y destrucción celular. Bueno, también la respuesta inmunitaria, por supuesto, va a favorecer la fagocitosis, ¿sí? Va a ejercer la fagocitosis y la respuesta inflamatoria en el sitio de infección. Después tenemos lo que es la respuesta inmune adaptativa frente a bacterias extracelulares. Vamos a tener algunas bacterias que van a contar con antígenos polisacarídicos, ¿sí? Esto ya lo vimos en la clase pasada. Y algunas bacterias que no van a contar con antígenos polisacarídicos, sino que van a tener más expuestos antígenos proteicos. ¿Cuáles son las que van a tener más expuestos antígenos polisacarídicos? Las bacterias capsuladas, porque las cápsulas bacterianas son glucídicas, ¿sí? Entonces, estos antígenos son los que se conocen como T independientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a desencadenar una respuesta inmunológica que nada tiene que ver con el timo, y que nada tiene que ver, en principio, con la respuesta T, ¿sí? Va a depender pura y exclusivamente de los linfocitos B1 y de los linfocitos B de la zona marginal del vaso, como vimos en la clase anterior. Que recuerden que estos linfocitos lo que van a generar son anticuerpos de baja afinidad y de baja potencia, ¿sí? Los anticuerpos generados por los linfocitos B1 y los BZM, que van a tener cierta actividad, ¿sí? Y lo más importante es que son anticuerpos que se van a generar por mucho tiempo porque la cápsula de las bacterias capsuladas está producida por polisacáridos que no se degradan, o sea, persisten en el organismo por mucho tiempo. Entonces, el estímulo de la síntesis de anticuerpos por parte de los B1 y de los BZM es prolongado, es por un montón de tiempo. 5 años por lo menos, y por eso el intervalo, ¿sí?, de colocación de la vacuna neumococo no conjugada, ¿sí?, o sea, de la Pneumovax 23, es de 5 años. ¿Sí?
Entonces, teníamos los antígenos polisacáridicos o T independientes y los antígenos proteicos o T dependientes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es un antígeno proteico T dependiente? Bueno, básicamente son bacterias que tienen en su membrana proteínas. Entonces, esas van a ser más fácilmente reconocidas por un linfocito TCD4, ¿sí? Porque básicamente la célula dendrítica puede captar uno de esos antígenos, procesarlo, ¿sí? Y convertirlo en un péptido presentable a un linfocito T virgen. Entonces ahí vamos a tener una respuesta muchísimo más potente y vigorosa que la generada por los B1 y BZN. Bien. ¿Cómo las bacterias extracelulares pueden hacer para evadir los mecanismos inmunitarios? ¿Sí? ¿Cómo hacen para burlar a la respuesta inmunológica? Variación genética de los antígenos de superficie, como por ejemplo, Escherichia coli y Neisseria gonorrhoeae. Hay miles de bacterias que tienen la capacidad de mutar sus proteínas, ¿sí? O sea, este es un ejemplo muy burdo que yo siempre utilizo, pero si yo soy un loco que salgo a la calle con armas, ¿sí? Y solamente solamente le puedo pegar un tiro a las personas que tengan anteojos de marco negro, ¿sí? ¿Qué pueden hacer las personas que estén en la calle con anteojos de marco negro? Pueden sacarse los anteojos o pueden colocarse unos anteojos que tengan un marco rojo, ¿sí? Y yo ya no los voy a reconocer. ¿Entiendes? Es un ejemplo muy estúpido, pero que realmente es lo que ocurre. O sea, ¿qué hacen las bacterias? A lo largo del tiempo las bacterias fueron viendo que el sistema inmunológico tenía determinada capacidad para actuar frente a determinadas moléculas, o esas bacterias se daban cuenta, che, como que si yo presento esta proteína soy muy visible para el sistema inmunológico de este pibe. Voy a cambiar esa proteína o la voy a esconder, ¿sí? Eso es variación genética de los antígenos de superficie. Si el antígeno de la superficie cambia, yo ya no le puedo generar una respuesta inmunológica con los anticuerpos que tenía previamente formados o con las células T que tenía previamente activadas contra un antígeno previo. ¿Estamos? Entonces, eso es una forma de burlar la respuesta inmunológica por parte de las bacterias. De la misma manera que, utilizando los mismos mecanismos, las bacterias adquieren también mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? Si las bacterias a lo largo del tiempo fueron dándose cuenta de que gracias a determinada proteína eran sensibles a determinado antimicrobiano, dejaron de expresar esa proteína o la modificaron. Entonces, burlan la acción del antimicrobiano. Y eso es, básicamente, lo que Darwin llamaba la supervivencia del más apto. El que sea más vivo, el que tenga la capacidad de modificar determinadas cosas que los hacen susceptibles, son los que van a terminar triunfando y viviendo, ¿sí? Y llevando a la perpetuación de la especie. Bueno, después tenemos la antifagocitosis y la inhibición del complemento, que también es muy frecuente en las bacterias capsuladas, ¿sí? Porque la cápsula es per se un factor de evasión inmunológica que les va a permitir a las bacterias evadir la fagocitosis, ¿sí? E inhibir la activación del complemento por parte del huésped. Bueno, después tenemos la respuesta inmunológica frente a bacterias intracelulares, ¿sí? Ejemplo crucial, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Pero hay muchas otras, entre ellas, bueno, clamidias, listeria monocitógenes, ¿sí? Básicamente, la inmunidad frente a bacterias intracelulares, vamos a tomar como ejemplo Mycobacterium TBC, porque es como el gold standard de bacteria intracelular. Bueno, dentro de lo que es la inmunidad innata, vamos a tener a los fagocitos que intentan destruir a estos microorganismos, pero las bacterias intracelulares patógenas resisten a la degradación en su interior, lo que ya mencioné para Mycobacterium TBC. Un neutrófilo no me puede degradar un Mycobacterium TBC, no me lo puede fagocitar, ¿sí? El macrófago me lo puede fagocitar, pero el Mycobacterium crece dentro del macrófago, o sea, dentro del macrófago el Mycobacterium tiene mecanismos que le permiten evadir la unión del lisosoma con el fagolisosoma. Entonces, nunca va a poder ese lisosoma lleno de enzimas volcar sus enzimas en el fagolisosoma donde se encuentra el Mycobacterium TBC, a pesar de que ya haya sido fagocitado por el macrófago. Entonces, es un bicho bastante burlón, ¿sí? Después tenemos, bueno, los linfocitos NK que se pueden activar de dos maneras, ¿sí? En forma directa o mediante interleuquina 12, en forma directa por contacto con la noxa
o mediante la IL-12, los microorganismos intracelulares estimulan a los macrófagos infectados para que produzcan IL-12, la que estimula a los NK. ¿Sí? O sea, un macrófago que logró fagocitar a un Mycobacterium TBC va a producir alta concentración de IL-12. Esta IL-12 atrae a los linfocitos NK, y a su vez los NK producen interferón gamma, que ayuda a la activación de los macrófagos, a ese pasaje de macrófago inactivo a macrófago activo, que por supuesto el macrófago activo es el potente y es el que va a generar el granuloma, ¿sí? Pero recuerden que un macrófago no se va a activar hasta que no reciba las interleucinas producidas por el linfocito TCD4. Por eso necesito, para lograr un macrófago activo y por ende para poder producir un granuloma, necesito la activación de la respuesta TCD4, lo cual va a tardar 3 semanas a un mes, si la persona no contactó previamente con Mycobacterium TBC. O sea, una persona no vacunada. Bien, si bien los linfocitos NK brindan la defensa inicial contra las bacterias intracelulares, por lo general la respuesta inmune innata es insuficiente para erradicarlas. Acá esto es lo que yo les decía. La acción de los macrófagos frente a microorganismos intracelulares también puede provocar lesión ística manifestada por una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4. El ejemplo típico entonces es la infección por MTBC. Fíjense cómo tenemos, en principio tenemos un macrófago, ¿sí?, que tiene en su interior a los Mycobacterium TBC. ¿Cómo pasa ese macrófago de ser un macrófago inactivo a convertirse en un macrófago activo o célula gigante multinucleada, o sea, formar un granuloma? Gracias a las interleuquinas que van a ser producidas por los linfocitos T, entre ellas el interferón gamma. Una vez que el linfocito TCD4 se activa, va a sintetizar un montón de interferón gamma, ¿sí?, y otras como la IL-1, ¿sí?, y el TNF-alfa, que son interleuquinas que van a favorecer la formación de este granuloma. Sin esas interleuquinas, repito por vez 1000, sin esas interleuquinas no hay activación del macrófago y no hay formación de granuloma. Necesito la respuesta inmune adaptativa para formar granuloma. Vamos a una pregunta de final, ¿sí?, que a varios les ha pegado un baile. ¿Por qué frente a una tuberculosis la persona pierde peso, por qué transpira y por qué se siente fatigado? Bueno, porque en la circulación, en los tejidos de estas personas, hay concentraciones tan elevadas de interleuquinas, tales como los interferones y el factor de necrosis tumoral alfa y la IL-1, ¿sí?, que, primero, por un lado, esas citocinas son pirógenos endógenos. O sea, al ser pirógenos endógenos, van a inducir un aumento de la temperatura corporal, fiebre. Por otro lado, esas interleucinas van a favorecer el aumento del metabolismo basal, ¿sí? Hay un gasto de energía terrible. Por más que la persona esté en reposo, se va a sentir cansada porque hay un gasto de energía terrible, porque el metabolismo basal está súper acelerado. Y eso va a llevar a la fatiga y a la pérdida de peso, porque justamente como hay un metabolismo súper acelerado, ¿sí?, todas las reservas nutricionales de las cuales ese cuerpo dispone se consumen. Entonces, ahí está esa pregunta que le hacen siempre, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe la pérdida de peso, la sudoración y demás de estos pacientes? Y la fiebre, bueno, lo mismo para pacientes con cáncer, ¿sí?, con los linfomas, por ejemplo. Los síntomas iniciales de los linfomas también son esos. Tienen que ver con lo mismo. Hay un metabolismo celular que está súper aumentado y estimulado justamente por estas interleuquinas. Bueno, ¿qué pasa con la defensa frente a bacterias intracelulares con respecto a lo que hace la inmunidad adaptativa? Bueno, es fundamental en la respuesta frente a microorganismos intracelulares la respuesta inmune adaptativa, por todo lo mencionado anteriormente. Y el ejemplo típico para darnos cuenta de la importancia que tienen las bacterias, la inmunidad adaptativa frente a la defensa, o sea, en la defensa frente a bacterias intracelulares, es mirar un paciente VIH positivo en estadio SIDA, o leer cuáles son las infecciones oportunistas más frecuentes en personas
que viven con HIV y que se encuentran en el estadio SIDA. ¿Cuáles son las más frecuentes? Toxoplasmosis cerebral, candidiasis, ¿sí? Todas bichos intracelulares, ¿sí? La mayoría microorganismos intracelulares, Pneumocystis jirovesi, un montón de infecciones virales, ¿sí? Porque evidentemente la respuesta TH1 se va a ver muy vulnerada, ¿sí? Muy vulnerada en estos pacientes. Obviamente que también se va a ver vulneradas el resto de los perfiles y la respuesta inmune humoral también, pero en principio la respuesta inmune TH1, ¿sí? Y eso tiene una correlación con el tipo de eventos marcadores de SIDA que vamos a encontrar en estas personas. Bueno, la respuesta TCD4, entonces, una vez activada, va a diferenciarse, es un perfil TH1, ¿sí? Influenciada por la IL-12, secretada por los macrófagos y por las células dendríticas, ¿sí? Esto ya lo vimos en la tercera clase. La célula dendrítica toma un antígeno, ¿sí? De este bicho intracelular y se lo lleva al CD4. Y además le tira un montón de IL-12, como diciendo, che, mirá que es un bicho intracelular, activame el perfil TH1. Entonces el CD4 dice, a ver, sí, es un bicho intracelular. Perfil TH1. El perfil TH1 vuelve al sitio donde se encuentra este Mycobacterium tuberculosis y dispara con TNF-alfa, interferón gamma e IL-1. ¿Mm? Bueno, y ese interferón gamma también lo que va a hacer es activar a los macrófagos que se van a convertir en células multinucleadas. Repito, formación de granulomas. Ahora se entiende un poquito mejor por qué yo les insisto tanto con que necesito una respuesta TCD4 competente para formar un granuloma. Bueno, la respuesta TCD8 actúa en conjunto con los CD4 gracias a las dos vías de presentación antigénica. Acuérdense que, bueno, siempre que se activa un CD4 también se van a activar los CD8, o sea, hay dos ramas, y la activación de los CD8 también necesita de la colaboración del CD4, porque justamente por eso se llaman T-helper colaboradores o T-helper. Así que bueno. Bueno, ¿y cómo hacen las bacterias intracelulares para evadir la respuesta inmunológica? Bueno, esto es un poquito también de lo que ya habíamos charlado. La inhibición de la unión del lisosoma y el fagolisosoma, eso es típico en Mycobacterium TBC y en Listeria monocytogenes. Son dos bacterias que se han estudiado como prototipo de la respuesta inmunológica frente a bacterias intracelulares. Listeria monocytogenes es un bicho que ha aportado muchísimo en lo que es la investigación de todos estos mecanismos, ¿sí? Porque es el prototipo también junto a Mycobacterium TBC de bacteria intracelular. Bueno, el escape al citosol ocultándose de los mecanismos microbicidas de los lisosomas, o sea, hay bacterias intracelulares que van a poder evadir, o sea, son fagocitadas en un fagolisosoma, ¡pum!, se escapan, ¿sí? Entonces quedan en el citosol y el lisosoma no se va a verter en el citosol. O sea, no voy a abrir el lisosoma en el citosol porque destruyo todas las organelas. Entonces necesito depositarlo dentro de un fagolisosoma. Bueno, después tenemos también algunos microbios intracelulares, bacterias intracelulares que van a lograr inactivar a las sustancias microbicidas. Bueno, el resultado final de la infección por estos microorganismos depende de quién gane la primera mano del juego, los mecanismos microbicidas de los macrófagos estimulados por los linfocitos T o la resistencia de los microorganismos. ¿Sí? ¿Quién gana la primera mano del juego frente a Mycobacterium TBC si la persona ya recibió la BCG? El macrófago. El macrófago, porque ese macrófago en 48 horas ya se va a poder convertir en una célula multinucleada. Ahora, ¿quién gana la primera mano del juego en una persona que no está vacunada? Y el Mycobacterium TBC, ¿sí? Porque esta persona, hasta poder formar ese granuloma, va a pasar 3-4 semanas. Entonces, siempre en la defensa frente a microorganismos intracelulares hay un interjuego muy importante entre el huésped y el agente causal. Lo mismo frente a las infecciones virales. Bueno, inmunidad frente a hongos, ¿sí? Acordémonos de que todos los hongos presentan algún grado de oportunismo, ¿sí? En general, incluso hasta las dermatofitosis, ¿sí? El pie de atleta, ¿quién lo tiene? No lo tiene cualquiera, lo tiene el que tuvo la media húmeda ahí todo el tiempo, un día, que no se cambió la media, que salió de la casa a las 7 de la mañana y seguía en medias a las 10 de la noche caminando o haciendo un deporte. Entonces,
hay humedad, ¿sí?, en ese pie, y eso ya es un factor que está vulnerando los mecanismos de defensa innatos de ese pie. Bueno, los neutrófilos y los macrófagos son las células más importantes en la defensa frente a los virus, a los hongos. Por eso los neutropénicos son muy sensibles a las micosis oportunistas. Lo vamos a ver mucho en neutropénicos, vamos a ver mucho en esplenectomizados, ¿sí?, las infecciones por hongos. Bueno, después tenemos también la Cryptococcus neoformans, por ejemplo, estimula la producción de interleuquina 10, es antiinflamatoria, ¿sí?, y contrarresta la actividad macrofágica. Entonces, ese es un mecanismo de virulencia de Cryptococcus. Y también inhibe la producción de TNF e IL-12, que habíamos dicho previamente que favorecen la actividad macrofágica. Entonces, Cryptococcus neoformans, de alguna manera, evade la respuesta inmuneinnata. Y después tenemos las infecciones por cándida, que suelen iniciar en superficies mucosas. Al parecer, la inmunidad celular evita la propagación de los hongos a los tejidos. ¿Sí? Bueno, por eso las candidiasis sistémicas, ¿sí?, a ver, una candidiasis superficial, por ejemplo, una vulvovaginitis candidiásica, la podés tener por cambiar de jabón, por estar estresada, por tomar antibióticos, o sea, por factores, vamos a decir, factores inmunosupresores que son cortos en el tiempo y que son de baja vigorosidad, de bajo vigor, mejor dicho. Ahora, una candidemia, ¿sí?, o una candidiasis encefálica, la vas a hacer si tenés realmente una alteración muy importante de las defensas, ¿sí?, porque evidentemente la respuesta inmune celular logra impedir que estos hongos superficiales pasen al interior, ¿sí? Por eso las candidemias y todo lo que son las micosis sistémicas son muchísimo más frecuentes en personas inmunodeprimidas. Bueno, ahora sí, inmunidad frente a virus. ¿Sí? El objetivo de la respuesta inmune innata y de la adaptativa contra los virus es bloquear la infección y eliminar a las células infectadas. ¿Sí? Recuerden que los virus entablan una relación con la respuesta inmunitaria del huésped y de esta relación pueden surgir, dependiendo del virus, manifestaciones clínicas o una infección asintomática o una infección persistente a crónica. ¿Sí? Por lo general, esto siempre depende del virus, pero acá voy a poner como ejemplo a los virus de la hepatitis. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C? ¿Cualquiera hace una hepatitis B crónica, por ejemplo? No. La hepatitis B crónica se da en el 5% de los adultos infectados con hepatitis B. ¿Sí? Ahora, ¿cualquiera hace una hepatitis B aguda, sintomática? Algunos la hacen. ¿Sí? Se dice que el que tenga una mejor respuesta inmunológica frente al virus de la hepatitis B va a tener mayor sintomatología. Y el que tenga, a la inversa, la peor respuesta inmunológica va a tener menor sintomatología y mayor probabilidad de progresión a la cronicidad. ¿Por qué? Una persona inmunocompetente que se infecta con el virus de la hepatitis B rápidamente va a poder activar una respuesta inmunológica frente al mismo, ¿sí? Esa respuesta inmunológica es la que me va a terminar generando el daño en el hígado, ¿sí?, y la necrosis de las células hepáticas, y eso es lo que me va a generar ictericia, me va a generar febrícula, me va a generar fatiga, ¿sí?, coluria, acolia, etc. ¿Sí? Digamos, nuestra respuesta es lo que nos genera los síntomas. Pero ¿qué significa que una persona con hepatitis B o hepatitis C esté haciendo síntomas y esté haciendo una hepatitis aguda? Significa que tiene un buen sistema inmunológico y que ese sistema inmunológico muy probablemente va a lograr desembarazar al hígado de ese virus, lo cual es sumamente importante. En cambio, a la inversa, una persona que hace una hepatitis B y yo se la detecto porque tiene antígeno S positivo. Nunca hizo síntomas, jamás. ¿Qué puedo inferir yo acerca de esa persona que tiene malas defensas? Que su organismo no ha podido generar una respuesta inmunológica potente frente a ese virus. Y lo más probable es que ese virus se aloje en forma crónica en ese hígado. Porque claramente
es un virus que el sistema inmunológico de esa persona está tolerando. Entonces, bueno, dependiendo de si el sistema inmune del huésped logra desembarazarse del virus y cuándo lo logra. Bueno, entonces, la inmunidad innata frente a los virus, vamos a tener la inhibición de la infección por los interferones, ¿sí? Una célula infectada por un virus produce interferón, el cual inhibe la infección de células vecinas, ¿sí? Es como si una célula infectada le avisara a las células vecinas que está infectada sintetizando interferón. La eliminación de las células infectadas por virus por parte de los linfocitos NK o natural killer, y la potenciación de la actividad de los macrófagos mediante la síntesis de interferón por parte de las células infectadas, que es lo mismo que dije para bacterias intracelulares. Y ahora, la respuesta inmune adaptativa, vamos a tener la respuesta inmune adaptativa humoral, es decir, los anticuerpos. ¿Cuándo me van a servir los anticuerpos? A ver, piensen un poquito. Los anticuerpos, ¿dónde circulan? En los fluidos, por eso se llama respuesta inmune humoral, o sea, la voy a tener en el plasma, los voy a tener en el tejido conectivo y demás. Y en los fluidos, como el semen, la leche, etc. Entonces, ¿realmente me sirve un anticuerpo frente a una infección viral si el virus es intracelular? O sea, no, digamos. Bueno, la respuesta es sí, me sirven los anticuerpos, pero cuando el virus está en fase extracelular. ¿Y cuáles son las fases extracelular del virus? Y antes de que entre a la célula, o cuando sale de una célula a la cual acaba de destruir para pasar a otra. Bueno, en esas pequeñas fases extracelulares del virus es factible que este sea neutralizado por anticuerpos, ¿sí? O sea, existen fases de la presencia viral, digamos, durante las cuales son susceptibles. Si no, no nos vacunaríamos frente a la fiebre hemorrágica, a la influenza y a todas las vacunas virales, antivirales que nos ponemos. O sea, claramente los anticuerpos sí sirven, pero bueno. Otras funciones son la opsonización y la activación del complemento. Los linfocitos TCD8 logran la erradicación de una infección establecida. Bueno, y acá tenemos un grafiquito de lo que es la respuesta inmune antiviral. Fíjense que hacia la izquierda tenemos la respuesta inmune antiviral humoral, o sea, adaptativa humoral, donde los anticuerpos van a poder neutralizar a los virus en sus fases extracelulares. Y por otro lado tenemos la respuesta inmune celular, donde por un lado voy a tener la activación del CD4, que va a favorecer la activación de los macrófagos y se va a diferenciar hacia un perfil TH1, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener a la activación del linfocito TCD8, que directamente lo que va a ir a hacer es inducir la apoptosis, ¿sí?, de la célula infectada mediante la destrucción de su ADN por la vía de la de faz dependiente o faz independiente de activación de las caspasas. Todo esto yo ya lo expliqué en clases anteriores, por eso lo digo así rápido, porque espero que se entienda, y si no se entendió algo de lo que vine diciendo hasta acá, es porque tienen que repasar las clases que ya vi. Bueno, igualmente, obvio que me pueden preguntar en cualquier momento, ¿no? Bueno, la evasión de los mecanismos inmunitarios vamos a tener. Los virus son capaces de evadir la respuesta inmunológica de múltiples maneras. Mutaciones antigénicas, lo que vieron del shift y drift del virus influenza, ese es el claro ejemplo. Año a año, el virus influenza va mutando las proteínas que se encuentran en su superficie de manera tal que hoy no puedo responder a la influenza del año pasado, mejor dicho, a la influenza de este año con la defensa que generé el año pasado, con los anticuerpos que generé el año pasado. No puedo. ¿Por qué? Porque del año pasado a hoy, ese virus influenza ha modificado proteínas. Entonces, la inmunidad que yo generé el año pasado, hoy no es 100% eficaz. También eso lo va a hacer el rinovirus, también lo va a hacer el HIV y un montón de otros virus, ¿sí? Es más de lo mismo. El ejemplo de los marcos de anteojos. Si el marco negro te hace susceptible, o te sacás los anteojos y te pones lente de contacto, o te pones un marco de anteojos de color rojo, ¿sí? Pero de alguna forma mutás ese factor para burlar la respuesta inmunológica. Bueno, la inhibición de la presentación de antígenos citosólicos asociados a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, los virus pueden inducir, mejor dicho, inhibir la expresión de CMH1 en algunas células de nuestro organismo, de manera tal que así los linfocitos TCD8 son incapaces de reconocer y eliminar las células infectadas por estos virus. Porque acuérdense que el linfocito TCD8 va a reconocer a las moléculas del CMH1 para poder activarse. Y ahí tenemos como ejemplo al citomegalovirus y al virus de herpes simple.
Síntesis de moléculas homólogas a los receptores de quimiosinas. Estas moléculas actúan como antagonistas de las citocinas, produciendo un bloqueo de su acción. Esto es también lo que decíamos previamente. Si un virus sintetiza una citocina que inhibe la activación de los macrófagos, básicamente es como un antagonismo de las citocinas que sí estimulan a los macrófagos, que son los interferones, el TNF-alfa y la IL-1. La IL-10, por ejemplo, hace exactamente lo opuesto. Bueno, infección, eliminación o inactivación de células inmunocompetentes, como por ejemplo el HIV, o sea, el HIV per se afecta a los CD4, o sea, obviamente que eso ya por sí mismo es un mecanismo de evasión inmunológica, porque estás rompiendo el cerebro de la respuesta inmuninnata, y adaptativa, perdón, y la síntesis de las citocinas inmunodepresoras, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr. Bueno, y por último tenemos la inmunidad frente a parásitos. Vamos a tener la inmunidad innata, que fíjense que es ineficaz y superable, o sea, la respuesta inmune innata frente a los parásitos, no. Los protozoos resisten a la fagocitosis, incluso pueden replicarse en el interior de los macrófagos, y los metazoos son enormes, o sea, son muy grandes para ser fagocitados, aunque se sabe que los fagocitos los atacan y secretan sustancias microbicidas que de alguna manera los enlentecen, pero nunca va a lograr un macrófago fagocitar a un Ascaris lumbricoides de 20 centímetros. ¿Se entiende? Bueno, vamos entonces a lo que es la inmunidad adaptativa. Frente a los protozoos, lo que vemos acá es un Trypanosoma cruzi, por ejemplo. En general la defensa antiprotozoos se lleva a cabo de la misma forma que la puesta en práctica frente a bacterias intracelulares y a los virus, ¿sí? Por eso yo también les mencioné. ¿Por qué les parece que una persona HIV positiva en estadio SIDA puede tener una reactivación de un chagoma en el cerebro? Porque evidentemente la respuesta TH1 se ve vulnerada. ¿Por qué pueden tener una reactivación de un foco de toxoplasmosis en el cerebro? Por el mismo motivo. Todos son protozoos, lo que les estoy mencionando. Bueno. Y después tenemos la inmunidad adaptativa frente a los helmintos o gusanos, que acá está el famoso Ascaris lumbricoides, para que vean que la hembra mide el doble o el triple que el macho. El macho mide 5 o 10 centímetros, la hembra mide 20. La activación de los linfocitos TH2, acuérdense que el perfil TH2 es el que se activa frente a los metazoarios, ¿sí? Que favorece la síntesis de inmunoglobulina E y la activación de los eosinófilos. Las inmunoglobulinas E que se unen a su superficie pueden activar a los mastocitos, ¿sí? Por eso hay una relación tan estrecha entre las infecciones por parásitos y las alergias, ¿sí? Las IgA y las IgG aproximan y activan a los eosinófilos para que liberen el contenido de sus gránulos. Y acá tenemos el gráfico. Fíjense cómo tenemos una célula presentadora de antígeno, le presenta un antígeno de un helminto, un linfocito TCD4, este se va a diferenciar en un perfil TH2. Este perfil TH2, por un lado, va a producir interleuquina 4, que va a favorecer la activación de los linfocitos B que generarán anticuerpos neutralizantes IgG e IgE, ¿sí? Mucha IgE, y esa IgE va a favorecer la degranulación de los mastocitos. Por otro lado, ese linfocito TH2 también lo que va a hacer es sintetizar IL-5, que va a favorecer la activación, la producción y la activación de eosinófilos, lo cual me va a elevar la cantidad de eosinófilos en circulación, lo cual se conoce como eosinofilia. Y por otro lado vamos a tener a las interleuquinas 10 e interleuquina 4, que lo que van a hacer es inhibir a la activación del perfil TH1. ¿Por qué? Porque no lo necesito, porque estoy frente a un helminto, no necesito un macrófago, no necesito un perfil TH1. Entonces, fíjense cómo también la activación de un determinado perfil inhibe la activación de los otros. O sea, es como, estoy frente a un helminto, ¿para qué me vas a activar la inmunidad frente a virus? No tiene sentido. Entonces, ahorramos energía y ahorramos esfuerzos y reservamos esos esfuerzos para activar más mastocitos, producir más inmunoglobulina E y más eosinófilos, que son las células que van a ser verdaderamente efectivas frente a los helmintos, ¿sí? Los eosinófilos serían más eficaces en la eliminación de los helmintos que otros tipos de leucocitos, porque la sustancia principal de los gránulos de eosinófilos sería mucho más potente frente a helmintos que las enzimas producidas por los neutrófilos y los macrófagos, básicamente por eso. El eosinófilo tiene sustancias que son más activas contra helmintos que las sustancias que le podrían tirar un neutrófilo y un macrófago. Entonces, en resumen, la inmunidad adaptativa frente a los parásitos vamos a tener
tengo un helminto, ese helminto, un pedacito de ese helminto, un antígeno de ese helminto, va a ser presentado por una célula presentadora de antígenos a un linfocito TCD4 que se va a diferenciar en un perfil TH2. Este perfil TH2 va a producir IL4 e IL5, ¿sí? Que por un lado la IL4 va a favorecer la síntesis de inmunoglobulina E, y la IL5 la producción y activación de los eosinófilos. Y por otro lado van a producir también IL10 e IL4 que van a lograr la inhibición de los otros perfiles efectores, como por ejemplo el TH1, que es el especializado en virus y en bacterias y hongos intracelulares. ¿Cómo evaden la respuesta inmunológica a los parásitos? Bueno, hay algunos mecanismos puntuales, ¿sí? Por ejemplo, la variación antigénica que se observa que se observa por parte de Trypanosoma cruzi y de Plasmodium falciparum, la resistencia adquirida al complemento o a los linfocitos TCD8 por parte de los esquistosomas, que son unos parásitos que son bastante raros, así que nadie se los va a preguntar, y el desarrollo de quistes, ¿sí? Que representan escondites o santuarios donde se ocultan del sistema inmunitario, y ahí tenemos, por supuesto, al quiste hidatídico, a Echinococcus granulosus, y a Trypanosoma cruzi también, que es un bicho que se va a enquistar a nivel del tejido muscular, el tejido neuronal. Así que bueno, muchachos, esa fue la última clase de inmunología. Espero que no les haya sido tan tedioso. Siempre mi intención fue hacerlo lo más práctico posible, ¿sí? Sin meternos mucho en lo molecular, porque realmente no es lo que la cátedra enfatiza y tampoco es lo que realmente les va a servir. O sea, yo considero que realmente les va a servir hacer una integración entre lo clínico y lo inmunológico, ¿sí? Para que esto realmente les dé bases para poder el día de mañana hacer un diagnóstico o poner un tratamiento. Así que bueno, nos vemos.